noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión de En la Mira, siempre en el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe, ya saben, gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Nos pueden ver también en el portal La Abeja y a través de las cable operadoras a nivel nacional. Bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a conversar hoy sobre un tema que fue noticia hace algunas semanas, que ha dejado de estar permanentemente en las noticias, en las portadas de los diarios, y es que al ser una inversión tan importante para el país, un megaproyecto, una mega obra como lo es el puerto de Chancay, deberíamos estar o tener información constantemente, deberíamos saber qué es lo que ha pasado con las personas que han resultado afectadas por los hundimientos, que fueron pues la principal noticia hace unas semanas. Hemos invitado para conversar sobre el tema al arquitecto Luis Canepa. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy amable. ¿Qué tal? Lucho, coméntanos un poco cómo fue, antes de pasar a la parte de lo que sucedió hace unas semanas, cómo fue concebido este megaproyecto, cómo fue o quién fue el de la idea de construirlo y cuáles son, y en realidad está bien planificado, bien planteado. Claro, a ver, te comento brevemente para iniciar esto. Este megaproyecto es geopolíticamente muy importante para el país, porque solamente en todo el área del Pacífico existen dos grandes puertos como de esta envergadura que se están haciendo, que están ubicados en el norte, en Estados Unidos, en California y en México, Manzanilla. Entonces, ¿qué sucede? De que antes todo el transporte naviero, ¿no? Toda la cuestión marítima del comercio, que es casi un 80% a nivel comercio del mundo, solamente se iba directamente hacia esos dos grandes puertos, desde Asia, ¿no? Hacia esos dos grandes puertos. Y de ahí ya van caleteando y van bajando hacia los puertos ya de Perú, Callao o hacia San Antonio en Chile. Entonces, ¿por qué es importante este megaproyecto? Porque geopolíticamente Perú está en el centro de todo este cinturón del Pacífico. Entonces las salidas y entradas de Perú, en el caso de Perú, las salidas hacia Asia son directamente, casi horizontalmente, y ya no van a hacer toda esa línea naviera hacia arriba y de ahí bajar. Entonces esos costos y esos tiempos son muy beneficiosos para el país y a su vez se concentraría en un denominado puerto hub, que es como un pivot de toda la cuestión de la región de Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Entonces, ese proyecto es muy importante. ¿Qué quiere decir con esto? De que el desarrollo de este megaproyecto, si bien es cierto que tiene un gran estudio técnico, ¿no? Y los que están desarrollando este proyecto, que es la empresa COSCO Shipping Port, que me parece, ellos son muy importantes a nivel mundial, no solamente en la cuestión de portuaria, sino también en una cuestión de línea naviera. Dentro de las siete empresas más grandes portuarias del mundo, están ellos incluidos, ¿no? Entonces, no es que lo que haya sucedido significa que el megaproyecto esté errado. Este tipo de situaciones en obras se pueden dar porque puede ser posiblemente que el expediente técnico haya algunas deficiencias en el expediente técnico, o a su vez puede ser de que también haya sido la ejecución, porque ese problema ha sido en el túnel, ese túnel que va por debajo de toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿de toda la ciudad? De toda la ciudad, porque ese túnel lo han hecho para que no cruce en todo el medio de la ciudad los vehículos de carga pesada que van a venir, los trailers con los TEUs, que son los containers o los contenedores grandes, claro, y cruzan toda la ciudad y se cree un congestionamiento vehicular y toda esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa en el Callao? Exactamente. Entonces, por eso que crean ese túnel por debajo de toda la ciudad, para que no interrumpa ello, que sale directamente del puerto hacia la Panamericana, ¿no? Y de ella se reparte hacia el sur y hacia el norte, ¿no? Claro. Cuando vemos las imágenes, notamos que esta obra está muy cerca de las personas que viven alrededor. ¿No hubiera sido mejor sacar a esas personas, trasladarlas a otro lugar
que esas casas, que esas avenidas, que todo eso no sea un problema para la construcción Eso es muy del cierto, puerto? ¿sabes por qué? Porque en una cuestión, pensando urbanísticamente, esto se da igual como en las minas, ¿no? En las minas trasladan poblaciones, trasladan ciudades de un sitio a otro porque en ese sitio van a hacer exploraciones y este tipo de cosas, de su yacimiento. En este caso pudo haber sido similar, toda la ciudad se pudo haber transportado hacia otro lado y en ese espacio, en ese terreno se puede haber creado una zona franca, ¿no? O industrializar, porque ¿sabes qué es lo importante de este proyecto, de este megaproyecto? Que, por decirte, si una persona que es un productor dice, yo tengo mi producto y lo voy a sacar, pero yo estoy en esa zona, yo prefiero industrializar de esta forma. Importo directamente algo que adicione a mi producto y de esta fusión obtengo un tercer producto final y de ahí directamente ya lo exporto. Entonces se crea una cadena de industrialización. Y esos espacios van a parecer terminar siendo ello. O sea, la ciudad va a tener que en un futuro emigrar y en esas zonas crear estas zonas francas e industrializar todo ese gran comercio que se va a crear, ¿no? Claro, además que hay que tener en cuenta que las ciudades puertos, lo que está alrededor de un puerto, digamos, la dinámica es diferente. Socialmente no es tan beneficioso para las personas que viven cerca tener un puerto de esa envergadura, sabiendo pues que cuando hay puertos también hay algunos peligros asociados, ¿no? Entonces, todas estas personas, bueno, no sé si en algún momento se contempló esta opción de trasladarlos a otros lugares, construir edificios, casas para poder... Eso también hubiera sido una oportunidad, ¿no? Porque las ciudades en el Perú son bastante desordenadas, ¿no? Así es, no hay planeamiento urbano. Exactamente. Entonces, de repente, al trasladar a estas personas se hubiera podido planificar, digamos, una urbanización, un lugar donde se pudiera tener una mejor calidad de vida, tal vez, ¿no? Más orden, más limpieza. Entonces, pero no sé si dentro del proyecto ya estaba contemplado hacer esto para esas personas o simplemente nunca se tuvo en cuenta. No, porque para eso crearon ese túnel, ¿no? Ya. Ese túnel que es el que viene desde el puerto y de allí va hacia la Panamericana Norte y de ahí ya distribuye, ¿no? Para que no cruce esa ciudad, por eso hacen ese túnel. Es más barato. Sí, es una cuestión de costos también, pues, ¿no? Claro. Claro. Y ahora, en este momento las operaciones están paralizadas. Es correcto. Y están paralizadas porque asumo que están haciendo el cálculo de los daños, los peritajes y también qué es lo que va a suceder con estas personas que se han visto afectadas, con los Así vecinos. es. De acuerdo a lo que sale el peritaje, lo está llevando el Colegio de Ingenieros y de acuerdo a lo que diga el peritaje, tienen que indemnizar a toda esa gente, ¿no? Que son como 18 viviendas bien afectadas, porque ahí se ven las imágenes que es dramático, ¿no? Esto sucede, como te explicaba, por dos cosas literalmente, ¿no? O en el expediente técnico hubo alguna deficiencia o ha sido en ejecución, ¿no? Por la cual ha habido este hundimiento o sea, la del responsabilidad... terreno, ¿no? Porque el hundimiento del terreno solamente son por dos cosas. Estas excavaciones profundas pueden ser o son naturales, que ya existen y ha habido frente a algún movimiento de ese hundimiento, o simplemente por humano, ¿no? Que ha habido ahí un movimiento de excavación y por eso que se ha hundido, ¿no? Y esto, claro, si bien es cierto, las viviendas afectadas por el hundimiento son 18, 20 viviendas, pero además de eso también se afecta en el momento de los trabajos, también se afecta al resto de viviendas que están en las cercanías porque por el movimiento, muchas de ellas ya muestran grietas en las paredes, porque esto no es pues la construcción ni siquiera de un edificio multifamiliar, ¿no? Estamos hablando de un túnel inmenso por donde van a pasar camiones. Es correcto, es correcto. El tema es ahí de que, pero ellos construyen bien, ¿eh? Porque esta empresa está bien catalogada en el mundo justamente en estos temas de megahoras de proyectos, ¿no? De temas portuarios. Pero bueno, a veces siempre suele suceder esas cosas a veces en obra, que no deberían suceder de esa envergadura, ¿no? No debería suceder ello. Pero entonces,
sí es responsabilidad de quienes están Claro, por ejecutando supuesto, los que están ejecutando, por supuesto, ellos son totalmente responsables de esto, ¿no? Es totalmente responsable de esto. Está paralizado para 2 meses por lo menos todavía. ¿En los peritajes? Sí, O... todo el proceso del peritaje, la indemnización y todo esto, la obra está paralizada por lo menos 2 meses, van a ser paralizadas. Y mientras tanto, ¿quién corre con los gastos de las personas que Claro, se han visto afectadas? se supone que la empresa debe hacerse cargo de ello, ¿no? Pero por las quejas hasta ahora parece que no, ¿no? Solamente hay algunos representantes que hablan, algunos gerentes, pero nada concreto hasta ahora. Entonces, este tipo de problemas no deberían suscitarse porque retrasan un gran proyecto que necesita el Perú. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Este megaproyecto del puerto de Chancay va a ser el pivot de todo el comercio y exportación hacia Asia de toda Latinoamérica. O sea, lo va a absorber a Chile con su puerto de San Antonio. Chile va a venir a traer su mercancía para exportar de allí. Brasil también va a hacer lo mismo. O sea, todos los países de Sudamérica y Latinoamérica van a venir al puerto de Chancay. Por eso que este puerto es muy importante y este tipo de cosas no deberían suceder, porque el proyecto es más allá de esta cuestión de este problema que se ha suscitado. ¿Y cuánto más o menos va a retrasar? Porque ya vamos más o menos un mes, ¿no? Sí, está calculado que dicen que en 2 meses ya están ya de nuevo operativos, ¿no? Están de nuevo trabajando nuevamente, ¿no? Y lo importante de este proyecto, lo más importante de este proyecto, es de que no solamente va a crear empleo en estos momentos en la ejecución, que están habiendo más de 80.000 empleos ahí, directos o indirectamente, sino que en la economía interna del país va a haber un gran impacto a favor. ¿Por qué? Porque, por decirte, imaginemos, el tema de avícola, ¿no? En el tema avícola, en el pollo, por decirte, el pollo, sus alimentos no los claro. nosotros no los producimos, los importamos de Asia. Así es. Entonces, ya esa importación ya no va a ser directamente por California o por México, sino que va a venir directamente hacia Chancay. Entonces, esos tiempos, claro, porque hacer todo ese transcurso, toda esa ruta, nos demoraba, pues, ¿cuánto? No sé, 40, 45 días. Y ahora con esa línea nos sale 25, 20 días. O sea, es muchísimo dinero que se va a ahorrar en el tiempo que es válido para el tema del comercio. Entonces, ahí va a haber un gran impacto a favor de nosotros. Solamente poniendo un ejemplo en la cuestión avícola, imagínate en las cuestiones textiles, en las cuestiones de electrodomésticos, muchas cosas más, ¿no? Exactamente. ¿Y para cuándo está calculado que se termine y ya se ponga operativo el Claro, la idea es a fines del próximo año, del 24, ¿no? Pero yo creo que se van a ir un poquito más hasta el 25. Es más, el próximo año, que hay en la PEC, en el Perú, que es sede de Perú, va a venir el presidente de China, pues Xi Jinping. Entonces, la idea es de que él inaugure por lo menos el primer tramo, ¿no? Porque ya está casi en un 90%, como se ven en las imágenes, el rompeolas, que tiene casi 2.7 kilómetros, ya está en un casi 88-90% de avance. Y las zonas de embarque del puerto del 3 y 4, del muelle 3 y 4, que es donde van a llegar justamente estos grandes barcos de 18.000 TEUs, imagínate, 18.000 containers de la más grande envergadura, van a llegar justamente el 3 y 4 y también están ya en un porcentaje no desmerecido, ¿no? Para ponerlo un poquito más sencillo, este puerto va a ser mucho más importante que el Callao. Claro, recibe más carga que el Callao. O sea, está proyectado que reciba muchísimo más. Muchísimo más, porque el Callao inclusive ahorita ya colapsó, ya no tiene más espacio para poder recibir ello. Y esto es porque el Callao no recibe buques de 18.000 TEUs, en cambio, barcos. Este megaproyecto de este puerto sí. Por eso que va a ser un gran proyecto para el país y para Latinoamérica, porque va a ser el eje principal, ¿no? Imagínate que en el Imperio Incaico, por decirte, en el Imperio Incaico, el centro de Sudamérica para el incanato, ¿no? Para el Imperio Incaico, era en Perú, ¿no? ¿Sí? Y igual, ahora vamos a volver. Ahora, lo mismo que era en el virreinato, ¿no? Y ahora podemos llegar a ser nuevamente, ¿no?
la gran importancia del gran operador logístico a nivel Latinoamérica, ¿no? Exactamente, es algo que no se ha comentado mucho, tal vez hasta que empezó la obra y bueno, luego de los problemas que ocurrieron, pero creo que todavía no hay una idea clara de cómo va a impactar este megaproyecto al país, ¿no? Sí, a la vida económica del país. Falta información, porque esto es un gran proyecto. Bastante, ¿no? Porque la manera como se ha estado manejando el tema en los medios de comunicación, que obviamente se comenzó a manejar cuando ocurrió este problema de los hundimientos, la manera como se ha manejado y la forma como, obviamente una persona que se le hunde la casa, claro, por el tema social, ¿no? Exactamente, claro. Va a reaccionar mal, todo, ¿no? Pero además de que estas contingencias pueden suceder en una obra como esta, siempre puede ocurrir algo, y nosotros tenemos muchísima experiencia en eso, pero creo que la manera de aproximarse a eso es, ok, sí, hay una solución para todo eso, pero no es que esta sea una mala obra, no es que sea un mal proyecto, por el contrario, este proyecto va a traer tales y cuales cosas para evitar los retrasos, para evitar los problemas. Las personas que están encargadas en el diálogo ahí con las personas que ha sucedido esto, deben informar todo lo que sí va a conllevar este megaproyecto, ¿no? Esto va a ser un desarrollo increíble al país. Más bien quienes estarán preocupados pues son Chile y todos los aledaños, ¿no? Porque ya ellos ya van a venir hacia acá, ya no van a desembarcar allá, ¿no? Así es. A lo mismo que la parte central, ¿no? Estados Unidos igual, porque geopolíticamente ya hay un tema ahí con China, ¿no? Así es. Porque directamente, no solamente los grandes barcos van a venir acá, sino que también ya los barcos de pequeña envergadura también van a venir directamente hacia Chancay, ya no van a ir hacia allá y de ahí bajar hasta acá, van a venir hasta acá, ¿no? Así es. Y a México, en el puerto de Manzanillo, también le vamos a quitar claro, buena ya porción vamos a estar en el centro, pues, ¿no? Sí. Y directo, ¿no? Ya no vamos a hacer todo eso, irnos hasta arriba y bajar. Complicado para ellos. Claro. ¿Hay algún otro proyecto en ciernes en la región, no en el Perú, pero en la región, en algún otro país que se parezca a esto? Ninguno. No, ninguno. O sea, tenemos el monopolio durante un buen tiempo. Sí, claro. Y aparte que tampoco somos bendecidos porque geográficamente Chancay ha calzado perfectamente para este tipo de proyectos. Y no es que llegamos mañana, ya, ¿sabes qué? Hagamos otro megaproyecto igual de un puerto en tal sitio. No es así. No se puede. O sea, tenemos para muchos años. Claro, para muchos años y estamos geográficamente bien ubicados. Genial. Hay que resaltar un poco eso, ¿no? Porque como te decía hace un ratito, claro, siempre estamos acostumbrados lamentablemente a que estas obras estén manchadas de corrupción y ese tipo de cosas, sí. Pero ahora podemos tener la seguridad, como lo has comentado, de que este proyecto se está llevando a cabo a través de una empresa que es una de las mejores en el tema, claro. Y que sobre todo se está llevando a cabo con responsabilidad, que es un proyecto que ha sido bien diseñado, que no va a ser, obviamente, primero por la importancia que tiene para la región y segundo porque es una inversión enorme. Correcto. ¿Quién está haciendo esta inversión? Ese es el gobierno chino, ¿no? A través de esta empresa que se llama COSCO Shipping Port, ¿no? Es una empresa muy importante a nivel mundo con temas marítimos y líneas navieras. Esa empresa es la que tiene a cargo ahorita esta mega obra. Entonces, digamos que una vez que se termine la obra ya podemos descansar un poco de todos los problemas económicos que está teniendo el país. Esperemos, ¿no? Porque lo que sucede es de que la idea de toda esta nueva zona franca, esta nueva industrialización que el Perú debe tener en esas zonas, no depende del gobierno chino, ¿no? Claro, no depende de esta empresa que está haciendo este megaproyecto. Eso ya va a depender de la política gobierno interna de nuestro país, depende del Ministerio de Producción, ¿no? Y todo, ¿no? Y muchas cosas más, comercio exterior y más. Es una política de Estado que ya se debería tener en cuenta desde ahora y tener una planificación urbana para este tipo de proyectos, ¿no? Todo lo que va a desencadenar, porque esto es una gran ventana nuestra para todo, pues, ¿no? Así es. Y como lo conversábamos hace un momento, todo y lo que dices ahorita, lo que va a desencadenar la industria que va a tener que moverse alrededor de esto, va a hacer que todas esas personas que en este momento están teniendo problemas tengan que de todas maneras, tengan que abandonar esos terrenos. Claro. Porque
nada más veamos lo que sucede alrededor del Callao, ¿no? Entonces, todas las empresas instaladas ahí, los problemas que tienen quienes sí se quedaron viviendo en las cercanías del puerto, esto es algo que todas las personas deberían tener en cuenta, saber si es que realmente quieren, los que se quieran quedar viviendo ahí o los que puedan finalmente, porque asumo que muchos de esos terrenos van a tener que ser vendidos para dar paso a las construcciones de empresas, de industrias, ¿no? Fábricas, etcétera, que van a tener que estar, o almacenes. Claro, porque ahí interviene el Estado con el tema de expropiaciones, ¿no? Para poder expropiar y poder pagar justo y precio y todo ello, para poder hacer una ciudad industrial ahí en Chancay. Chancay se va a convertir en una ciudad, sí, turística por un lado, pero en el puerto ya toda esa zona tiene que ser densificada industrial, ¿no? Netamente. Exactamente. ¿no? La parte turística está felizmente un poco más lejos del puerto, pero de todas maneras eso significa que desde ahora el gobierno tendría que estar pensando en algún tipo de planificación, incluso de la mano con el sector privado, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos, porque la idea no es solamente reubicar a la gente, hagamos eso, no, sino es aprovechar también la oportunidad para que todas estas personas que van a tener que salir de ahí de todas maneras puedan tener pues un lugar mejor donde vivir, y sobre todo que esta es una puerta si bien es cierto es una puerta de entrada, también puedes aprovechar la oportunidad para todo lo que... Claro, es una puerta de salida hacia Asia, y nosotros vamos a tener la puerta de entrada de todo Asia, ¿no? Así es. O sea, mire ese gran beneficio, ¿no? Necesitamos al año se calcula de que va a haber un movimiento más o menos de casi 1 millón de TEUs. Imagínate la cantidad de movimiento de comercio que va a haber, pues, ¿no? Se va a crecer, y el movimiento económico de un país es el comercio. Pues, el movimiento económico va a ser más fuerte, ¿verdad? Muchísimo más fuerte, entonces eso requiere una planificación muy bien solventada. Claro. Lamentablemente estamos en un gobierno que simplemente ha puesto piloto automático, y bueno, porque al momento no hay, que sepamos, no hay ningún plan todavía en acción, y eso debería fomentarse. Claro, ya debería haber anteproyectos de todo esto para que la gente vea toda una cadena, ¿no? Claro. Una cadena de producción. En todo caso, lo que tendríamos que reclamar en este momento es justamente que el gobierno se ponga a hacer, en lugar de reclamar que no se construya el puerto. Claro, porque la cuestión social apunta a ese lado, ¿no? Y ahí también están los caudillistas, ¿no? Los comunistas que siempre están presionando. Que tengan mucho cuidado con eso. Mucho cuidado de asusar a la gente cuando no pueden matar a la gallina de huevos de oro, ¿no? Así es. Esto es un gran proyecto, ¿no? Así es, y nosotros tenemos bastante experiencia con esto en las minas, por ejemplo, en los grandes proyectos mineros, que muchos de ellos se paralizan simplemente porque unos cuantos hablan de la responsabilidad social y la gente que vive en las zonas de influencia y pobrecitos y el agua y esto y el otro, cuando en realidad suprimiendo todo eso simplemente le quitamos oportunidades de mejorar el nivel de vida de todas esas personas. Lo mismo va a ocurrir aquí. Y no vamos a hablar solamente de las personas que viven ahí nomás, estamos hablando de todo el país. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con atacar la construcción del puerto o los intereses, etcétera, etcétera, sino más bien insistir para que el gobierno pueda hacer algo o pueda propiciar que se construya realmente algo más. Falta de liderazgo en el gobierno, ¿no? Para que se tomen en cuenta bien este tipo de proyectos, ¿no? Que tome realmente la carta cabal, ¿no? Este tipo de proyectos. Que se pueda aprovechar al máximo, es una inversión enorme. Claro, por supuesto. Genial, muchísimas gracias, Lucho, por haber estado con nosotros esta noche. Muy amable, gracias. Muchas gracias también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben un poquito más de este megaproyecto, es muy importante para el país, esperemos que pueda terminarse a tiempo. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros, nos vemos la próxima semana, siempre aquí en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe. Ya saben, nos pueden encontrar también en las redes sociales de la Coordinadora Republicana, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube como CRTV. Buenas noches. En la Ciudad Industrial Huachipa Este te ofrecemos todo lo que tu empresa necesita. Somos el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados para grandes empresas desde 10.000 metros cuadrados y para empresas medianas desde 1.000 metros cuadrados.
Somos la única ciudad industrial con zonificaciones para todo tipo de industrias y beneficiamos a nuestros propietarios con gran abastecimiento de energía. Contamos con los mejores servicios de iluminación LED y cableado subterráneo libre de contaminación visual, seguridad las 24 horas, planta de tratamiento de aguas residuales y planta de ósmosis. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Hace 28 años en Petramás marcamos un hito importante. Somos una empresa privada que trajo al Perú un modelo sostenible y formal en todas las etapas que generan una correcta disposición final de residuos sólidos. El trabajo que realizamos nos ha llevado a ser una empresa peruana con la metodología necesaria para manejar la operación del relleno sanitario Guaycoloro y el relleno sanitario Modelo del Callao. En ellos se ha logrado insertar 2 mecanismos de desarrollo limpio, con los cuales somos el principal proyecto del Perú en la mitigación del cambio climático, alcanzando la reducción de más de 4,5 millones de toneladas de CO2 y la certificación de más de 1 millón de bonos de carbono. Continuaremos luchando contra el cambio climático, reafirmando nuestro compromiso y responsabilidad hacia nuestro país y el mundo. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.